Sí, antes de la pausa que íbamos a platicar con el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo. También lo tenemos en la comunicación. Gracias por su valioso tiempo, coordinador. ¿Qué tal, Pedro? Un saludo a todo el auditorio esta tarde-noche. Pues con la noticia que ya el tema de la sucesión presidencial no pasó ni un día y ya de lleno estamos rumbo al 2024, ya en Morena están haciendo lo propio. Ayer en la reunión que tuvieron el día de ayer pudieron platicar respecto al método, a los requerimientos y demás, senador. Sí, mira, yo creo que fue muy oportuno el llamado del presidente López Obrador, que hizo posible nos reuniéramos los gobernadores, los 4 aspirantes. La dirección del partido fue muy oportuno porque se analizó el tema de Coahuila y el tema del Estado de México, la elección reciente, pero también se analizó y se atendió el llamado del presidente a mantener la unidad, la cohesión del movimiento, a evitar cualquier ruptura, cualquier división que se presentara. Y de paso analizamos todos los posibles escenarios, procedimientos y lineamientos para la resolución, el acuerdo que el Consejo Nacional de Morena tome en el caso de la selección de candidatos a la presidencia de la República. Antes de entrar de lleno con este tema, me llamó la atención lo que mencionó, que se habló de lo que pasó en Coahuila y en el Estado de México y el tema de la unidad. Una clara diferencia entre lo que pasó en estos dos estados, refiriéndonos a Morena, es que en Coahuila no hubo unidad, se fragmentaron los aliados, cada quien fue por su lado y al final pues ya fue muy tarde para reconciliarse. En el Estado de México todo el tiempo se vio a quienes perdieron en la encuesta acompañando a la maestra Delfina Gómez, Higinio Martínez, Horacio Duarte, a los propios presidentes de los partidos. ¿La unidad fue el factor que determinó el triunfo y la derrota? Sí, entre otros factores, pero quizás sea el factor de mayor peso y de mayor relevancia. Y por eso fue muy importante el llamado del presidente a reunirnos, porque con mucha serenidad y con buen juicio, antes de concluir las 24 horas de la elección, el presidente asume su rol, su responsabilidad como fundador de Morena y genera condiciones para la unidad y para mantener un proceso unitario, porque precisamente lo ocurrido en Coahuila no puede volverse a repetir y lo ocurrido en el Estado de México es una muestra clara que cuando se camina juntos somos imbatibles y que nos alzamos con la victoria en condiciones difíciles, aún en gobiernos distintos al movimiento que formamos y que fundamos. Entonces fue muy importante, Pedro, porque es una lección que no hay que olvidar y que siempre hay que recordar, y más ahora que estamos frente a uno de los procesos más importantes de la historia de México, donde van a estar en disputa la mayor cantidad de municipios, estados, Congreso Federal y la propia Presidencia de la República. Entonces, ¿Sí? Creo que es oportuno prepararse, asumir actitudes de unidad y generar condiciones de cohesión partidista en momentos difíciles y en momentos en donde esta cohesión, esta concordia, sean los factores distintivos que nos unan. Si por algún motivo usted no llega a ser quien encabece la candidatura de la Cuarta Transformación para la presidencia, ¿usted estaría dispuesto a dejar a un lado el ego y tomar un rol como el que tomó Higinio Martínez y Horacio Duarte, de estar acompañando a quien encabece la candidatura? Claro, cuando se participa en un proceso, Pedro, siempre se tiene ese riesgo de ganar o no.
pero cuando se participa se tienen que correr esas mismas actitudes y riesgos. Y por eso yo sostengo que podemos ganar la elección interna, pero que desde el momento en que deseas y decides participar en un proceso interno, tienes que respetar los resultados. Y esa es parte de la democracia interna Claro. en nuestro movimiento. Sé que quizás no va a salir de usted decir la información completa, pero me ayudaría mucho si pudiera simplemente decirme sí o no a esta información que tenemos aquí en Milenio, que del 16 al 19 de junio tendrán que separarse del cargo, que la encuesta será en agosto, que en septiembre tendremos ya candidato o candidata y que habrá debates también para la selección del candidato. Es muy cercana la información a la que ayer nosotros comentamos. Lo que te puedo decir, Pedro, es que el domingo se va a definir y el domingo se tendrá el acuerdo, pero estas fechas son muy aproximadas a las que ayer comentamos con todo el grupo, con los gobernadores, con el partido y con el presidente de la República. ¿Y usted cómo ve la idea de separarse del cargo? ¿Esto sí garantiza un piso parejo? Son casi 2 meses y días. Evidentemente ya va muy avanzado el proceso, pero aún así yo he decidido participar. No voy a ser un elemento disruptor, ni voy a ser nunca un elemento distorsionador de la unidad. Por eso voy a participar y voy a hacer mi trabajo y mis propuestas para la simpatía de la gente, para que la simpatía de la gente pueda acompañarnos y respaldarnos. ¿Sí? Pero no voy a ser un factor distorsionante o un factor discordante o un factor de desunión en Morena. Por eso es que he decidido participar a pesar de que el piso hasta ahora no ha estado parejo. Hace 2 horas prácticamente, una hora, anunció su renuncia el canciller Marcelo Ebrard. A partir del lunes, ¿usted hará lo propio en estos días o esperará hasta que pase este consejo el domingo y entonces ya lo veremos renunciando a su cargo? Es normal, no me sorprende el que él haya anunciado su renuncia el lunes. De hecho, ese fue un tema que ayer se comentó, en donde todos los que participamos deben de renunciar. Lo único que él, por estrategia válida, aceptable, hace es adelantarse, pero evidentemente todos tienen que seguir el mismo camino si así lo decide el Consejo Nacional. Si pone como condición o como requisito para inscribirse como aspirante, tiene que cumplir con los lineamientos y las condiciones que Morena decida. Entonces yo creo que el domingo, sin comer ansias, sin precipitarse, sin adelantar tiempos, el domingo estaremos en condiciones de conocer el resultado del resolutivo y someternos a él en la renuncia que ocurrirá seguramente a los días siguientes. Y si tenemos la decisión de participar, también tenemos que acatar el acuerdo o la resolución que el órgano de dirección tome el próximo domingo, es decir, el Consejo Nacional. Claro, y este tema cuando se platicó anoche generó molestias. Hemos visto públicamente la jefa de gobierno decir que ella no va a renunciar, que ella está prácticamente pues no a gusto con esa condición. ¿Eso generó ayer diferencias? No, ninguna. Te puedo decir que el anuncio que la jefa de gobierno hizo, lo hizo por la mañana, a mediodía, y la reunión la tuvimos por la noche, donde discutimos esta situación. Pero yo le escuché decir que si la decisión del Consejo era que todos renunciáramos, haría lo propio. No vi ningún tipo de
desencuentro, ni tampoco discordancia, ni tampoco desentono. No vi en los cuatro sino asentimiento, sino seguridad de que todos habrían de observar los lineamientos que el Consejo aprobara. No Sí. vi hostilidad, no vi ningún desencuentro, no vi molestia y no vi ninguna actitud que pudiera rayar en una confrontación entre nosotros. Al contrario, lo que observé fue camaradería, amistad y buenas señales. Y no sabe por qué no invitaron a Gerardo Fernández Noroña. Él también está dentro del movimiento, de las encuestas, o incluso a Manuel Velasco, que hace apenas una semana, 2 semanas, Mario Delgado también lo incluyó en este proceso. No, porque finalmente, Pedro, era una reunión de Morena, de quienes participamos en Morena, pero no hay exclusión para ellos. También Gerardo Fernández Noroña y el propio senador Velasco del Verde, dentro de las pláticas que tuvimos y de las resoluciones que habrá, está contemplada su participación de considerarlo conveniente estos dos partidos. No hay exclusión, ni hay ninguna actitud de nadie de eliminarlos o de no invitarlos. Están invitados y van a estar sometidos al mismo procedimiento que los cuatro de Morena. Pues coordinador, le agradezco como siempre su participación, su tiempo muy valioso. Saludos, un abrazo Pedro, un abrazo a todo el auditorio. Gracias.